Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo directo hacia el empleo, donde vamos a ver la situación de las personas trabajadoras en el empleo doméstico. En septiembre se aprobó una nueva ley, un Real Decreto, donde cambiaba sustancialmente algunas cuestiones como temas de prestaciones, bonificaciones, temas de cotizaciones, tipo de contrato, tipo de despido, qué situaciones se pueden dar. Para hablar de todo esto y para que nos cuente bien qué sucede con estas modificaciones que ha introducido este Real Decreto, tenemos a la plataforma por un empleo del hogar y de cuidados de pleno derecho. Tenemos conectado aquí a Julián. Julián, buenos días. Nada, Julián, te queríamos agradecer la presencia. Bueno, Julián Bartolomé del Álamo, él forma parte de la plataforma por un empleo de hogar y de cuidados en pleno derecho de Madrid y él aparte es, bueno, especialista en derecho laboral del hogar. Así que es un placer, Julián, tenerte aquí. Te queremos dar las gracias a ti en tu nombre y en nombre también a la plataforma. Bueno, pues gracias a todos por vuestra presencia y porque, bueno, demuestra que hay muchas personas que están interesadas con las novedades que nos trae la ley y en final en qué quedan esas novedades, o por lo menos vamos a tratar de ver en qué han quedado o qué es lo que va a suceder, ¿no? Si te Bueno, parece, perdona, Julián, antes de entrar en materia, si nos podrías contar un poco qué es lo que hacéis desde la plataforma. sí, voy a compartir, si no os importa, voy a compartir la pantalla para que veáis quiénes formamos parte de esta plataforma que de alguna manera y desde con las fuerzas que tenemos y hasta donde podemos llegar, que a veces no son tantas, pues bueno, quienes estamos comprometidos con esa lucha constante, ¿no? En mayor o menor medida para conseguir esos derechos que al final, bueno, pues un poco un poco por todos se logran, ¿no? Y se consiguen, que es la única manera de conseguir que los derechos se reconozcan, ¿no? Entre los trabajadores y trabajadoras del hogar. Como veis, esta plataforma es, bueno, aquí viene una especie de amalgama de distintas procedencias. Una muy importante, desde luego, que son las principales, que son las asociaciones correspondientes a las trabajadoras y trabajadores del hogar, que son esta fila de aquí. Como veis, pertenecen entidades como Territorio Doméstico, SEDOAD, la Red de Hondureñas Migradas, el MOPE, todas ellas son asociaciones de trabajadoras. Luego hay, digamos, la mayor parte de entidades que forman el colectivo este de la plataforma son muchas de ellas entidades que lo que hacen es apoyar con su labor y trabajo pues el que precisamente estas personas sean atendidas adecuadamente, muchas de ellas, ¿no? Muchas trabajadoras del hogar son atendidas por estas asociaciones, ONGs, como veis ahí, que sería la Fundación ADRA, Ecos del Sur, Los Molinos, Mujeres Opaniel, la Asociación Proyecto San Fermín, Rumiñahui, Pueblos Unidos, Acoge, la red Acoge, que además se extiende por muchos lugares de España, y Senda de Cuidados, entre otras. Y como veis también hay otra pata que sería la formada por los sindicatos, ¿no? Tenemos ciertos apoyos por parte de comisiones de CGT, CNT y USO, ¿no? Son los que apoyan directamente a la labor de la plataforma. Y nuestra labor es, pues ya digo, pues no sé, difundir, luchar en la medida, ya digo, de nuestras posibilidades. En fin, el caso es que ahora vamos a comentar si ya seguidamente y directamente, si no hay ninguna otra duda. Pues Bueno, nada, nuestro Julián, ámbito, si te sí, parece, le decimos al chat a todas las personas que están asistiendo que, Julián, tú vas a hacer una parte de presentación de todas estas modificaciones que estábamos hablando, que correcto, introduce el Real Decreto, y voy a ir recopilando las preguntas que vayan cayendo por el chat y al final de tu presentación lanzamos todas las preguntas. correcto, Pues nada, todo me tuyo. parece estupendo. Bueno, en primer lugar, quería haceros hay una especie de presentación por parte, que la quiero ver, a ver, por parte me la he bajado, la tengo por aquí. A ver si sale. No, no se ve aún.
Bueno, me quería bajar una presentación para que vierais que existe una especie de guía, una guía que ha elaborado el... Puede ser, Julián, que estés compartiendo solo la ventana y no el escritorio, por eso no parece. Pues Igual si puede ser. vuelves a compartir, si dejas de compartir y vuelves a compartir, igual sí que puedes. Voy a intentarlo porque estos problemas técnicos, a ver. Nada, cosas del directo. El directo hacia el empleo no puede ser de otra manera. Aquí, sí, pues va a ser así. Va a ser como dices. Espero. ¿O no? Está así, sí, hay que darle un segundito. Y ahora... Pone que está en pausa. Su función compartir las pantallas está en pausa. ¿Eso significa algo? Vamos a ver. Mira, voy a detener, voy a compartirlo y ahora para que vuelva... Y ahora inténtalo otra vez, Julián. Ha empezado la función de compartir las pantallas. Vale, yo creo que ahora se tiene que aparecer. Bueno, en cualquier caso, y para no perder el tiempo, tampoco pasa nada. Voy a comentar directamente cuáles serían las novedades sobre lo que recoge el nuevo Real Decreto Ley, el 16/2022, del 6 de diciembre, que empezó a tener efectos ya desde el 9 de septiembre, ya empezaba a tener efectos en algunos de sus aspectos. Y en otros aspectos, pues ha empezado un poco más tarde. Uno de los más novedosos y más importantes, sería, que supongo que será conocido por la mayoría de casi todos, era la incorporación a la cotización por desempleo de este sector, que estaba hasta ahora mismo excluido de esa posibilidad y, por lo tanto, si estaba excluido de la posibilidad de cotizar por desempleo, evidentemente no tenía derecho a acceder a las prestaciones de desempleo cuando estas personas quedaban en la calle, eran despedidas de los trabajos. Entonces, ese es uno de los logros más importantes, ¿no? Como si dijéramos el más significativo y el que más hay que poner en valor, en este caso, que habría que poner más en valor que como novedad importante que trae esta ley. ¿En qué circunstancias o cómo lo plantean? Bueno, pues el planteamiento es básicamente esta cotización por desempleo. Pues va a suponer un incremento de las cuotas correspondientes para los empleadores y también otra pequeña parte para las personas trabajadoras. Eso ahora, la aplicación inmediata la aplicación inmediata de estas nuevas cotizaciones entraría en vigor a partir del 1 de octubre, ¿no? Así decía la nueva ley. Pero ya la ley ya prevé que iba a haber unos retrasos en cuanto a la aplicación de la misma por parte de la Seguridad Social. Estas cuotas de la Seguridad Social, la aplicación de estas cuotas implican una serie de cambios en sus sistemas de informáticos y de comunicación, sobre todo con el SEPE, porque luego eso no solamente son las cotizaciones, sino las implicaciones que eso va a conllevar. Y esas implicaciones van a estar muy relacionadas con el SEPE. El SEPE ahora tenía una labor más secundaria y ahora, sin embargo, va a tener una labor principal, porque va a ser la que atienda al tema de las prestaciones por desempleo, la que paga los paros, ¿no? De alguna manera, siempre hay que ir al SEPE, ¿no? A las oficinas antiguas del INE. Y entonces, esas implicaciones, pues ya la ley preveía esos retrasos. Y esos retrasos, ¿cuántos serán? Cuando la ley ya prevé retrasos, es porque la aplicación va a ser como mínimo en 2 o 3 meses. Yo entiendo que hasta a lo mejor el mes de enero, porque hasta ahora de momento no hay nada nuevo, pues o así, el mes de enero o en diciembre, no lo sé, ya lo tendrán todo listo y preparado. Y lo que harán es abordarlo de tal manera que esos cobros de cuotas desde octubre
se regularizarán las cotizaciones en ese momento y se pasarán con retraso esos atrasos se los pasarán a los empleadores. Por lo tanto, ellos lo podrán regularizar en ese momento o la regularización la podrían hacer en el momento, o sea, quiero decir, lo pueden hacer en el momento en que ya la Seguridad Social lo haga, o se podría hacer, por supuesto, desde el día 1 de octubre, porque es lo que dice la ley. En cualquier caso, que se sepa que a efectos prácticos estas cotizaciones van a implicar, de momento, el desembolso por parte de los empleadores de una cantidad mensual un poco más elevada que la que estaban pagando ahora, que las cuotas que estaban pagando ahora o el recibo mensual de la Seguridad Social que recibían. Y que esa repercusión también va a tener, a partes más o menos iguales, va a ser también para los trabajadores. Es decir, que los trabajadores también, o las trabajadoras, ahora van a ganar un poquito menos. ¿Cuánto menos? Vamos a ver cuánto es el cuánto menos. Bueno, pues aproximadamente la cotización por desempleo que va a gravar a las trabajadoras va a ser del 1,05% de la base de cotización. Es decir, que aproximadamente les subirán, en el caso más extremo, que estamos hablando de una cotización de 1.166,70, que es el de jornada completa, aproximadamente, les puede suponer como unos 12 euros más, o sea, un recargo de 12 euros más. Esos 12 euros más quiere decir que a partir de ahora muchas de esas empleadas pues puede que cobren unos 12 euros menos. Eso es lo que quiero, que de alguna manera eso se puede reflejar en la nómina con una disminución salarial. Es decir, que puede que ahora se vea como una disminución salarial, aunque eso sí, ya digo, tienes como contrapartida una posibilidad de abrirte a la posibilidad de cobrar las prestaciones por desempleo en el futuro en caso de que se produzca una extinción de contrato. En el caso de los empleadores, aproximadamente la repercusión es similar. En teoría, a ellos les debería de repercutir más, porque los porcentajes que van a pagar son del 5%. Por el tema del desempleo es un 5%. En lugar del 1,05 es el 5%. Pero, y además no solamente le van a repercutir eso, le van a repercutir otra cotización por un elemento que no sé si de todos es conocido, que es el Fogasa. El Fogasa es, digamos, es como si fuese un seguro que lo que hace es, en caso de insolvencia de una empresa, en este caso de uno de los empleadores posibles, pues en caso de esa insolvencia, pues como que saldría, es decir, en caso de que hay una extinción de contrato y la empresa no tiene fondos para pagar las indemnizaciones que se deban en el momento del despido a las personas, pues se haría cargo del Fogasa. Eso es lo que es. Es una especie de seguro por si acaso. La cotización es muy pequeña y además está bonificada tanto la cotización por parte por desempleo como la del Fogasa están bonificadas en un 80%. En un 80%. Esa es una de las partes más importantes para que de alguna manera esta ley no hiciera demasiado daño ni causara demasiados trastornos en los bolsillos de los empleadores, le han puesto unas bonificaciones muy altas. Ya digo que es un 80%. Con lo cual, al final, lo que pagan los empleadores con la suma de ambas cotizaciones es prácticamente lo mismo que pagan los trabajadores. Es decir, les sale por el 1,04, es decir, incluso una centésima más bajo. Entre los dos, la subida de cuotas del recibo de la Seguridad Social es del 1,05 de la empleada más el 1,04 de los empleadores, sale el 2,09%. Esa es la subida del recibo. Entonces, en base a esa subida de los recibos posibles que va a haber, porque esa va a ser dentro de poco, ya digo, en cuanto regularice la Seguridad Social, va a pasar incluso las cuotas atrasadas por los meses que no haya pasado, por octubre, noviembre, diciembre, etc. Y pasará eso, estaríamos hablando de unos 25 euros más caro, a lo mejor el recibo, ¿no? Aproximadamente
de una jornada completa, el recibo va a subir como unos 25 euros. Pues esos 25 euros pues van a subir, de los cuales le va a repercutir como la mitad aproximadamente a esa trabajadora que va a ganar un poco menos. Bueno, eso en cuanto, digamos, a las novedades importantes y del tema de cotizaciones. ¿Qué más cosas aporta en el tema salarial? En temas salariales hablaríamos de, bueno, de cotizaciones a la seguridad social. En temas de cotizaciones a la seguridad social estaríamos hablando del tema de las posibles bonificaciones para las familias numerosas. Es ahora la bonificación más importante que existe, ¿no? La de las familias numerosas es la más habitual, ¿no? Aquellas familias numerosas que simplemente por el hecho de ser familias numerosas y que los dos titulares del hogar trabajen, o bien si es una familia monoparental que es familia numerosa, no serían los dos, con que trabaje uno fuera del hogar, ya con eso y con que tengan el carnet de familia numerosa ya sería suficiente para que se les aplique una bonificación especial del 45% en lugar de una rebaja de la cotización general que tienen por contingencias comunes. Bueno, las contingencias comunes en realidad eso siempre ha estado, ¿no? Es la de la reducción general del 20% por contingencias comunes de los empleadores. Esa es una reducción que ha estado desde los inicios, que era una reducción que estaba excluida, de la cual estaban excluidas aquellos contratos que se hicieron anteriormente al 2012. Estaban excluidos, ¿eh? Esos no tenían esa posibilidad de acceder a la reducción general del 20%. Bueno, pues eso ahora mismo se acaba de solucionar. A partir de la aplicación de entrada en vigor de esta nueva ley, ya todos los contratos de empleado del hogar, todos los empleadores tienen esa reducción general del 20% de entrada. Esa la tienen ya de manera generalizada. Que ya digo que en el caso de las familias numerosas o determinadas familias numerosas, la gran mayoría, pues van a tener hasta un 45% de bonificaciones. Esas bonificaciones de las familias numerosas que tenían hasta el 45% asegurada es lo que ahora mismo hay bastante litigio sobre ello, porque lo que dice la nueva ley es que a partir del 31 de marzo del 2023 esa bonificación del 45% no va a estar condicionada solamente por el hecho de que en la unidad familiar sea una unidad familiar correspondiente a una familia numerosa, sino que se van a medir otros parámetros para ver si esa bonificación corresponde o no a esa familia que hace una contratación de una persona trabajadora del hogar. Y entonces esa medida, en principio, ya digo, que puede ser que a partir del 31 de marzo deje de aplicarse de forma generalizada para todas las familias numerosas, sino que tendrán que cumplir otras condiciones, por ejemplo, de renta. Y además no solamente eso, sino que se abre el abanico. Lo que pasa es que no está todavía reglamentado, porque tienen de plazo hasta el 31 de marzo, para que la bonificación, tanto del 45% como otra nueva que han implementado, que podría ser intermedia entre la del 20 y el 45, que es del 30%, sea aplicable no solamente a las familias numerosas, sino que puede ser también a determinadas familias que tengan necesidades de servicios de atención, de empleo del hogar o de cuidados, y que hasta ahora no se podían beneficiar a pesar de que sus niveles de renta pues podrían estar muy por debajo de lo que, por ejemplo, tenían algunas de esas familias numerosas. Entonces, se va a abrir el abanico para que esas bonificaciones puedan recaer sobre familias con rentas bajas que tengan esa necesidad, las condiciones de... Ya digo que está todo eso pendiente de qué pasará, ¿no? Eso todavía no lo sabemos porque no está reglamentado. Y queda un poco en el aire y con dudas de si los que actualmente estaban teniendo, las familias numerosas que estaban teniendo la bonificación del 45%, la mantendrán o no. No está claro. Parece ser que sí, que parece que va a haber continuidad con aquellos hasta mientras no finalicen la relación laboral, o es decir, no despidan a esas trabajadoras, esas familias que se están beneficiando,
O sea, que lo tienen un poco como de por vida mientras tengas esa contratación en vigor. Pero no se sabe. Entonces, esa sería otra de las novedades importantes. Es decir, está abierto ahora no solamente las bonificaciones a las familias numerosas, porque es que además aquí había poco más que tratar, sino que se ha abierto el campo para otras posibilidades de que esas bonificaciones se amplíen a otras familias, a otras unidades familiares con rentas bajas. ¿Qué más? En el tema de bonificaciones, evidentemente, siguen manteniéndose otras que ya existían, como era la bonificación del 100% cuando es sustituida a una trabajadora por otra por baja maternal o de riesgo durante el embarazo, sería una de las posibilidades, y también para la sustitución de empleadas por violencia de género. Pero ya digo que son cosas más, no son tan comunes, a lo mejor la de la baja maternal es más común, pero bueno, quiero decir que eso seguía, antes ya estaba, ya esto no es una novedad, sino que os lo comento para que lo tengáis solamente en cuenta. Y bueno, incluso en la ley de la Seguridad Social han ampliado ahora un beneficio hay una bonificación de las cuotas de la Seguridad Social cuando una trabajadora o trabajador del empleado de hogar tenga una baja de larga duración y sea de mayor de 62 años. Pero eso ya se está aplicando antes de esta nueva ley. Eso lleva unos meses aplicándose porque es una modificación que se introdujo en la ley de la Seguridad Social. O sea, es al margen de esto. Lo que pasa es que ahora, es una modificación que se introduce en la Ley General de la Seguridad Social y de la cual pues, también se van a beneficiar en algunos casos algunos empleadores de personas que tengan trabajadoras que por lo que sea, por los motivos que sea, tengan, por ejemplo, una empleada que esté de baja por enfermedad, de larga enfermedad y que le supone una bonificación del 75%. Es decir, que le rebajan la cuota de manera considerable. ¿Qué más novedades tendríamos? En el tema de bonificaciones ya hemos hablado bastante. Hablaríamos ahora del tema de contratos. En el tema de contratos, los contratos no hay que modificarlos. Los contratos anteriores prácticamente valían, excepto un nuevo contrato. Excepto un contrato. Bueno, las novedades en contratos hay algunas novedades más. Que no tienen nada que ver con esta ley, sino con la ley de la reforma laboral. En la ley de la reforma laboral, ya de manera expresa, se abrió la posibilidad de la contratación bajo la modalidad de fijo discontinuo para las trabajadoras y trabajadores de empleo del hogar. Eso ha abierto el abanico de que se hacen ahora muchos más contratos de este tipo, de muchas personas que tenían una trabajadora y que luego suspendían ya, por supuesto, de manera menos legal, estaban suspendiendo la relación, por ejemplo, durante el verano, ¿no? Durante los meses de verano, a lo mejor prescindían de esa trabajadora o trabajador y, bueno, lo hacían de aquella manera. En teoría, deberían de seguir manteniendo las cuotas de la Seguridad Social, pagándolas. Y bueno, se hacía como se podía. Y ahora ya el contrato de fijo discontinuo es un contrato, es una modalidad de contratación que se puede aplicar en las empleadas de hogar. Pero que también que se sepa que aún, y eso estamos hablando desde el 31 de marzo de este año, aún en la Seguridad Social no tienen el tipo de trabajador fijo discontinuo como aplicable al empleo del hogar. Así, de manera directa, tú no puedes decir que el tipo, yo quiero hacer un contrato de fijo discontinuo y no tienes donde señalar una cruz diciendo que es fijo discontinuo en el empleo del hogar. En los trabajos temporales siguen existiendo, pero cambiaron el de obra y servicio, que era el aplicable hasta ahora, por el de por circunstancias de la producción, que es el generalista y único que queda de trabajos temporales, pero que está ya cada vez más delimitado y tiene que ser muy justificado, tiene que estar más justificado. Pero había un contrato que era exclusivo, una modalidad de contratación exclusiva para este empleo, para el empleo del hogar, que ha sido
bueno, que ha sido definitivamente eliminado de la normativa, de la antigua reglamentación que existía y que sigue existiendo y que sigue siendo válida, que es el decreto ley 1620/2011. En ese decreto ley, que es la reglamentación base que se sigue para todo el empleo del hogar, pues había, a partir del 2013, se introdujo una modificación para abrir la posibilidad de hacer contrataciones a empleadas y empleados de hogar, en los cuales los propios empleadas o empleados de hogar fueran los responsables de darse de alta en la Seguridad Social siempre que trabajaran menos de 60 horas al mes. Eso estaba abierto ahí y era un poco, digamos, no tenía mucho sentido, ¿no? No tiene sentido, y la justificación que se daba tampoco, ¿no? La forma bueno, cuando se ponen se tratan a desarrollar el preámbulo de la ley, decía que era para facilitar las contrataciones de los empleados de hogar por parte de los empleadores. Oiga, no tiene mucho sentido pasar, digamos, ese requisito para que lo hagan esas altas las propias empleados de hogar o empleadas de hogar, porque se supone que tendrán menos recursos que los propios empleadores. En teoría debería ser así. Sí que es cierto que abría un poco la mano para, digamos, la posibilidad de abrir la contratación en negro. Yo lo digo así de claro. Dentro de esa posibilidad de que había contratación en negro, bueno, pues en un momento determinado se podrían beneficiar hasta las dos partes. Pero bueno, ya no vamos a discutir sobre ese tema. Lo que sí que está claro es que eso ha desaparecido. A partir de ahora, es decir, no a partir de ahora, a partir del 31 de diciembre, como dice la nueva ley, se acabaron esos contratos. Esos contratos tienen que ser modificados y son los únicos contratos que exige la ley que se tienen que modificar para que a partir del 1 de enero pasen a ser los propios empleadores los que den de alta a esas trabajadoras. Ya no es la aplicación de que ellas se den de alta de por sí mismas, ¿no? Y bueno, ahí lo que tenían que, cuando se daban de alta por sí mismas las trabajadoras, evidentemente, o sea, existía la posibilidad de que se dieran de alta o no se dieran de alta. Eso estaba muy claro. Entonces, la ley lo que prevía decía, bueno, pero en caso de que no se den de alta esas trabajadoras, el responsable, en segundo término, sería el propio empleador. E iríamos a reclamar al empleador qué pasa, que no se ha dado de alta a esta persona y entonces el empleador tendría que demostrar, si no quería ser responsable subsidiario, que la trabajadora, según el contrato, era la responsable del alta, y dos, que le estaba pagando a la trabajadora en la nómina las cuotas de la Seguridad Social que debería de alguna manera, ingresar la propia trabajadora por el empleador. Es decir, que tendría que estar demostrando que las cuotas, de todas formas, se están pagando, que el empleador no se las salvaba de esas cuotas. Y por lo tanto, ya digo que esta modalidad queda eliminada y derogada. Ya no se puede contratar más bajo esa modalidad. A partir del 1 de enero, todos esos contratos tienen que ser modificados y tienen que ser dados de alta por los empleadores. Eso en cuanto a novedades, hemos dicho, de contrataciones. Y el último apartado que trata, digamos, la ley, que podría ser, que es de interés ya desde el minuto, o sea, desde cuando entra en vigor la ley, ya entra en vigor todo lo nuevo que aparece en la ley con referencia a el tema de las extinciones de los contratos, o de extinciones o despidos. Entonces, en ese tema, en extinciones y despidos, sí hay novedades, pero no tantas como se esperaban, ¿eh? Esto no ha sido... Había en fin, bueno, que hablaban de que iba a ser ya igual que el resto de los trabajadores y, bajo mi punto de vista, analizándolo fríamente, no es así. Antes, es cierto que ahora los despidos improcedentes son tratados igual que para el resto de trabajadores. Es decir,
las indemnizaciones por los despidos improcedentes o por cualquier otro despido que no sea el desistimiento del empleador, que ahora veremos las modalidades de desistimiento de empleador que existen, todo lo demás sí que es igual que el resto de trabajadores. ¿Por qué? Porque se va a guiar por los artículos del Estatuto de los Trabajadores y, por lo tanto, será, al menos se cumplirán los mínimos que establece el Estatuto de los Trabajadores para el resto de trabajadores y trabajadoras. Pero en cuanto a la figura del desistimiento, que era la que querían, decían que iban a eliminar, pues no ha sido así. No ha sido así. Lo único que le han dado es, digamos, otra forma al desistimiento. Antes podría cualquier empleador, nada más que sin alegar otro tipo de razones, podía decir que se producía el desistimiento de la relación y que, por lo tanto, se extinguía la relación. Nada más que porque si no, nada más que tenía que decir eso, desistimiento del empleador, y era lo que escribía. Y con eso daba las indemnizaciones, que eran mucho más bajas que cualquier otra de las que vienen de las que vienen en el Estatuto de los Trabajadores, y con eso ya estaba. Las indemnizaciones eran de 12 días por año, o de un día por mes, como queramos verlo, 12 días por año trabajado, ¿eh? Y bueno, sí, que había una serie de formalidades que había que cumplir porque si no era improcedente. Las formalidades eran dos que eran muy importantes, que eran la comunicación, se tenía que hacer siempre por escrito y diciendo que era por desistimiento, y que, bueno, es que en realidad todos los despidos se deberían de hacer siempre por escrito. Si no hay por escrito, hay muchas posibilidades de que el despido sea improcedente, ¿eh? Siempre. O sea que cualquier despido que no sea formalmente notificado, no se notifique la causa o razón, pues va a ser improcedente en la mayoría de las ocasiones, ¿eh? Incluso el despido disciplinario, etcétera. Todas las modalidades de despido siempre se exige un motivo o una razón. Y por lo tanto, esos motivos o razones tienen que quedar expresadas por escrito, ¿eh? Y tendríamos, estábamos hablando del desistimiento, entonces exigía esa formalidad de darlo por escrito y con un preaviso determinado que era de 20 días si la contratación era de más de un año, si llevaban más de un año de contratación, y de menos de un año, si llevaba menos de un año de contratación, pues era solamente de 7 días. Que si no se cumplían esos días, esos plazos de preaviso, entonces se tendría que, de alguna manera, por tantos días como faltaran de preaviso, eran como se sumaban a los días de indemnización correspondientes. Y que además exigía la ley que en el momento de la notificación, es decir, en el momento que se entregaba la carta, si se tenía que entregar 20 días antes, pues en ese momento se tenía que entregar la indemnización, pero fehacientemente, es decir, el dinero se tenía que entregar en ese momento. No se podía aplazar para el final de la extinción. Se decía, dentro de 20 días se acaba el contrato, pero se tenía que pagar. La indemnización al menos se tenía que pagar en ese momento, aunque se podía dejar en el finiquito pendiente de pago de los otros conceptos que se le tienen que adeudar a una trabajadora cuando acaba su relación, como son, oye, me debes tantos días de salario, me debes los tantos días de vacaciones que no me he tomado todavía y que tengo pendiente de disfrutar, o me debes las partes proporcionales de las pagas extras, ¿eh? Bueno, pues eso que estamos hablando que había en el desistimiento, ahora lo único que dicen o que obligan es a que no vale decir que es el desistimiento, sino que hay que decir que es el desistimiento por una de las 3 razones que han determinado que tiene que ser así. Voy a tratar de poner un cuadro. Oye, Javier, ¿me oyes? Sí, Julián. Sí, voy a tratar de poner un cuadro en el cual aparece. Voy a ver si sale. ¿Se ve? Ahora sí se ve. Bien, pues como veis, este primero que veis es el desistimiento del empleador motivado por, y dice, una disminución sobrevenida, yo he puesto de la renta neta de la unidad familiar, pero en realidad en la ley establece que puede ser, porque en un momento determinado y de repente, no lo sé, uno de los empleadores, si eran 2, se queda sin trabajo, pues evidentemente sus ingresos han reducido de manera notable y a lo mejor ya no se permite tener ese servicio. Pues eso sería una razón suficiente, es decir, por la disminución de ingresos o aumento de los gastos.
se compran una casa y tienen una hipoteca. Pues ya está. Ellos con alegar eso ya pueden proceder al despido que antes se llamaba desistimiento y que ahora sería pues es un desistimiento, pero por la disminución sobrevenida de, en este caso, de los ingresos o los gastos de la unidad familiar. Las condiciones que antes habría en relación con las indemnizaciones y demás son exactamente las mismas que había para el desistimiento. No ha cambiado nada. Por lo tanto, lo único que hay que motivar ese desistimiento. Hay que decir cuáles son las causas. Pero ya digo que el tema de indemnizaciones y lo demás, todo se mantiene. La segunda posibilidad es, porque evidentemente hay una modificación sustancial de la necesidad de la unidad familiar, que quiere decir que si, por ejemplo, una persona a la que estaban cuidando, que era una persona mayor, si esa persona mayor es ingresada en una residencia, evidentemente dejan de necesitar ese servicio. Pues ya está, esa es una razón suficiente. Y se puede alegar el desistimiento por esa razón para suspender la relación laboral con las indemnizaciones de los 12 días por año. Con lo cual ya digo que al final tiene mucho recorrido esto, o sea que al final no ha sido eliminada, sino que ha sido, puesta de otra manera. Y además han puesto una tercera que vale ya para todo. Lo que pasa es que es un poquito más, como más vergonzante, que es la pérdida de confianza en la persona empleada. Es decir, directamente dices, oye, mira, es que ya no tengo confianza en ti, punto. Y ya está. Es cierto que poner eso por escrito, que no tienes confianza en la persona que está trabajando para ti, pues evidentemente dirás, bueno, no tienes confianza en mí, pero esa pérdida de confianza, ¿por qué es? El justificarlo. O sea, ahora existe de alguna manera la posibilidad, lo que abre es un poquito más la posibilidad de litigar y decir, bueno, pues cuando es despedida esa persona trabajadora, puede decir, bueno, pues la razón que me ha dado no me parece suficiente, no sé yo si no veo que tenga pruebas para decir que es verdad lo que está diciendo como motivo de ese desistimiento, y lo único que voy a hacer es, voy a presentar mi papeleta. Aquí al final veis un texto que dice que lo primero que hay que hacer siempre es presentar una papeleta en los servicios de mediación, arbitraje y conciliación de los juzgados de lo social. Se presenta allí esas papeletas de conciliación por si acaso se llegan a avenir las dos partes, o si no hay avenencia y no se llega a ningún acuerdo, entonces se llevaría a cabo la demanda. Pero esto se tiene que hacer rápido, siempre cuando hay un despido tienen que actuar rápida. Si quieren reclamar esas trabajadoras, tienen que hacerlo antes de que se transcurran los tiempos que hay para hacer esas reclamaciones, que son 20 días hábiles. El resto de posibles motivos por los cuales se puede suspender la relación, ya digo que esto ahora ya es idéntico al resto de los trabajadores. La finalización de contrato también son de 12 días por año, pero también es para todos los trabajadores, ¿no? Y los preavisos sí que es cierto que hay 15 días de preaviso cuando es un contrato temporal de más de un año, pero básicamente esos ya están en extinción. Y para el resto, la costumbre del lugar, lo cual es como decir, no hay nada sobre ello. Ya de alguna manera, pues hay otros motivos, como puede ser el cambio del hogar familiar, es decir, oye, mira, que para quienes trabajabas se cambian, la trabajadora puede decir perfectamente que a ella ya no le interesa trabajar en el nuevo lugar donde tendría que trabajar, y ahí ya lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que son 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 meses, etc. Ahora, si lo acuerda, si ella dice, no, yo estoy dispuesta a, por ejemplo, sobre todo cuando son desplazamientos temporales, si eso está acordado en el contrato, por supuesto, si va con todos los gastos pagados, es decir, lo del acompañamiento durante las vacaciones de los empleadores o durante unos meses de los empleadores, eso no quita que la empleada tiene sus días de vacaciones. Quiero decir que eso, que ya estaría si lo acuerda así, pues si la pagan todos los gastos de manutención, alojamiento y transporte, pues evidentemente que claro que se puede ir. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, como son la jornada, que eso sí, ha habido muchas reducciones de jornada, oye, no se tienen por qué aceptar. Tienen la posibilidad de
decir, bueno, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores en este caso es que son 20 días por año trabajado, con 15 días de preaviso. Los despidos improcedentes, ahora en este caso se aumentan, antes estaban en 20 días y ahora la nueva legislación lo pasa a 33 días por año trabajado, pero sobre todo si la contratación fuese incluso antes del 2012, antes de febrero del 2012, incluso se tendría por un periodo, por ese periodo anterior, se tendría derecho hasta 45 días. La muerte e incapacidad del empleador es de un mes, independientemente del tiempo que se lleve trabajado. El despido disciplinario, evidentemente, no conlleva ningún porque es disciplinario por unos motivos muy graves, ¿no? Pero tienen que ser los que dice específicamente el Estatuto de los Trabajadores. Evidentemente, el despido voluntario, la renuncia voluntaria por parte del trabajador tampoco conlleva indemnización porque si se va voluntariamente, excepto porque se vean vulnerados sus derechos o porque no se estén cumpliendo las condiciones de contrato, etc. Y el despido en el periodo de prueba, evidentemente, tampoco lleva o conlleva ninguna indemnización. Bueno, pues esto en cuanto a novedades y ya estaría, digamos, mi presentación hecha. No me quiero extender, me he extendido más de lo que debía, pero bueno, estoy abierto a atender las preguntas que me vayáis haciendo. Muy buena, Julián, muchísimas gracias. Si te parece, deja de compartir pantalla, ¿puedes dejar? Vale. Vale, pues nada, Julián, muchísimas gracias porque la verdad que nos ha explicado todas las modificaciones de una manera, yo creo que bastante clara y entendible, que muchas veces traducir, ¿no?, los reales decretos y la legislación, pues hay un poco siempre de cosas y bueno, la verdad que has hecho un ejercicio de síntesis muy de agradecer. Te paso con algunas preguntas que han llegado, si te parece. La primera. Soy empleada del hogar, solo 3 horas por semana. ¿Se me tiene que dar de alta? Son 11 euros la hora, sin contrato. Todas las contrataciones, desde la primera hora, es obligatorio darse de alta en la seguridad social. Y ya ni siquiera ya digo que lo que había antes de las hasta 60 horas al mes, que se pasara la responsabilidad a la empleada y luego que la empleada se diera o no diera de alta, ya no era responsabilidad de los empleadores, eso ya ni siquiera está ahora aplicable. Por lo tanto, sí, es la respuesta sí. Vale. ¿Qué medidas de inspección se han tomado o se pueden tomar para hacer cumplir en lo referente a seguridad e higiene en el puesto de trabajo, ya que estamos hablando de un domicilio privado? Pues muy poquito. La normativa ahí lo que dice es que se formará un grupo de estudio para ver cómo lo enfocan eso. No está muy claro. Efectivamente, eso todavía no está claro. ¿Cuánto tiempo, nos preguntaban que cuánto tiempo se consideraba baja de larga duración? Nos habían contestado de Tamara por el chat, que decía hasta 6 meses, porque también nos preguntaba si el embarazo se consideraría baja de larga duración. Es que no, la medida esa es a las trabajadoras de más de 62 años y normalmente las embarazadas no llegan a tanto, aunque no lo sé. En realidad, yo he dicho larga duración, pero ahí tengo una duda. Yo creo que no es necesario. Vamos, a partir del 9º día, la Seguridad Social yo creo que ya lo aplica directamente la bonificación por ser empleados de más de 62 años. No, perdón, la pregunta era, ¿cuánto tiempo se considera baja de larga duración? Por eso digo que he dicho baja larga duración, pero a lo mejor lo tendría que extender a todas las bajas. Vale. Las bajas de más de 9 días, vale, que es cuando las prestaciones, por ejemplo, ahí se mantienen. Es a partir del 9º día cuando la Seguridad Social empieza a pagar sus prestaciones. Se me ha olvidado, y disculpa, había una cosa que no he dicho, y es que ahora en las extinciones todas las empleadas de hogar, cuando sean despedidas, es importante que exijan a su empleador un certificado de empresa. Un certificado de empresa para poderlo presentar en el paro de que han sido despedidas y por el motivo que han sido despedidas, porque si no, no van a tener derecho a cobrar las prestaciones. Evidentemente, eso no lo pone en la ley porque es una cosa que es de obligado cumplimiento para que el SEPE pague prestaciones. Además aunque no tengáis derecho a una de las cosas que no, es que hasta que no se lleven 360 días cotizados de paro,
no se tiene derecho a paro, no se tiene derecho a cobrar paro. Y empieza a contar desde el 1 de octubre, o sea que las cotizaciones, es decir, que 360 días van a tardar. Pero, sin embargo, se abre la posibilidad a cobrar, o sea, aunque no llegas a cobrar a lo mejor paro, puedes cobrar, a lo mejor acceder a cobrar determinadas subvenciones que hay que estar apuntado en el paro, haber sufrido un despido por los motivos que sean, etc. Y por lo tanto, siempre es bueno presentarlo, aunque no se tenga derecho a paro, ir a las oficinas del SEPE con ese certificado de empresa que le da para reclamar lo que le corresponda a uno. Si necesita ayudas, pues y puede acceder a ayudas, pues que busque ayudas. Otra pregunta, que ¿cuál sería el procedimiento para dar de alta por parte del empleador o la empleadora en la Seguridad Social a una persona trabajadora? ¿Qué burocracia hay que hacer? La burocracia habitual ahora habitualmente se hace por el portal Importas, que es muy sencillito, que lo manejan online y online se hace, digamos, en directo. La mayor parte de los empleadores lo pueden hacer y no hace falta ni siquiera certificado digital, sino sencillamente que a través del móvil y con un código de seguridad de estos de SMS, etcétera, también se puede hacer. Es decir, que ese es el método más habitual. Pero aquellos que llevan unas bonificaciones especiales, como son los de familias numerosas y los que se saquen de las bonificaciones que va a haber en el futuro de rentas bajas de personas con unidades familiares con rentas bajas, todo eso tiene que ser o presencialmente en las oficinas de la tesorería de la Seguridad Social o a través de un enlace que hay de la página web, que es lo mismo que escribir, como si fuera un correo electrónico. Vale, genial. El portal Importas, decías, ¿verdad? El portal es Importas, sí. Viene en el documento que os he presentado de la guía, viene lo del portal Importas. Genial. Ese documento, si te parece bien, Julián, como hablábamos, lo pasamos luego por el correo, cuando siempre enviamos la grabación del webinar. Yo te lo paso y tú lo añades. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta. Tengo una oferta de empleo para trabajar en el empleo doméstico que empieza a fecha del 1 de diciembre. ¿Tengo que esperar hasta 2023 para empezar a cotizar y que la persona empleadora me dé de alta? No, se empieza desde el primer día, no importa que sea en diciembre como si es el 31 de diciembre. Uno se puede dar de alta hasta el 31 de diciembre. Evidentemente, cuando uno empieza a trabajar, desde ese minuto 1 ya se debería estar dado de alta. Preguntaban también qué significaba exactamente horas de presencia, que si era diferente al horario habitual y si varía algún tipo de remuneración. Esto ya he dicho que la reglamentación, la antigua reglamentación, la 1620, sigue existiendo. Es decir, el régimen de interna, que lo llaman así, aunque sea muy peyorativo, sigue existiendo. Y lo único que es cierto que en este régimen lo único que obliga es a pernoctar. Las horas de trabajo de las internas también son 8 horas al día, y además tienen todas las internas tienen 12 horas de descanso. 12 horas de descanso. Es decir, su jornada puede acabar, por ejemplo, a las 9 de la noche y hasta las 9 de la mañana, en teoría, su jornada no se reinicia del día siguiente. Es decir, hay 12 horas de descanso. De esas 12 horas de descanso, la normativa permite que, por ejemplo, 2 de esas horas de por la noche, pero tiene que ser como mínimo 10 horas de descanso seguidas. Es decir, las puede hacer lo que se denomina como tiempo de presencia, es decir, estar a disposición no para las tareas rutinarias, sino sencillamente por estar allí acompañando a esas personas. Y entonces, 2 de esas horas, siempre que se le abonen, las podrá trabajar. Y las 2 horas libres que le quedan de las 12 horas que tendría para repartir su jornada, porque si trabaja 8 horas, le quedan 4 horas libres en las 12 horas de jornada del día, a lo largo del día, pero 2 son para las comidas, y las otras 2 que le quedan libres para pasear, para hacer lo que quiera a lo largo del día, esas 2 también las puede negociar con sus empleadores de quedar a su disposición, pero siempre que se la abone. Y eso son lo que se llama tiempo de presencia. Son horas extras, pero como las horas extras no son ilimitadas y además no cotizan en este sector, pues evidentemente se las denomina de otra manera, y bueno, pasan de esa otra manera. Como tiempo de presencia, es decir, tiempo a disposición, no se las considera, ya digo, como horas extras, porque si no se pasarían de lo que marca la ley. Pero al final tiene efectos parecidos y se pagan igual que el resto. Y además esas sí que cotizan. Si se declaran, cotizan en la Seguridad Social, las horas de tiempo de presencia.
Aquí preguntaban también con el tema de, claro, que al final una persona que está trabajando en los cuidados de una tercera persona, que también realiza tareas domésticas, que si también se vería afectada por las modificaciones de esta ley o sería un régimen diferente. No, da la casualidad que seguimos hablando de la reglamentación que es el decreto 1620 establece claramente que las tareas son muy diversas y hablan desde los cuidados a también las tareas de limpieza, etcétera, y servicio doméstico. Y por lo tanto, quiere decir que no hay que justificar que el hecho de que sea para una tarea o para otra, pues implique algo, ¿no? Implique unos pluses, el pago de unos pluses. Eso desde nuestra plataforma sí lo estamos reivindicando. Otra cosa es que ahora mismo, tal y como está la ley, no existe una diferenciación entre hacer servicios de tareas de limpieza o hacer tareas de cuidados. Preguntaban si resultaba mejor para ser empleada o empleado del hogar ser persona autónoma o acogerme a... Lo de persona autónoma es una falacia en sí misma. Nada, no. Eso es una complicación que ni siquiera algunas asociaciones han intentado hacer, y yo creo que andan un poquito a trancas y barrancas a hacer una especie de cooperativas, y desde esas cooperativas lanzar esa posibilidad de actuar y trabajar como autónomos. Pero esas cooperativas que al final se organizan no va a ser para los servicios de particulares, sino que al final acaban haciendo servicios pero a empresas. O sea que al final no es muy... No lo veo yo factible. Vamos, eso no tiene sentido. No es el enfoque que hay que dar. Pregunta, si no estoy conforme con el trabajo y quiero renunciar, ¿con cuánto tiempo puedo renunciar? Pues puede renunciar si hay establecido en el contrato un preaviso, un periodo de preaviso, por lo que diga el contrato. Si no, dice que las buenas costumbres del lugar, como las costumbres del lugar no sabemos cuáles son, pues ahí cabe todo tipo de suposiciones. En principio yo podría decir, bueno, pues yo de un día para otro soy trabajador y soy libre para irme. Si no hay nada por escrito, nada. Es cierto que normalmente cuando se escriben los contratos no se suele, claro, tampoco puede ser abusivo, ¿no? No se podría poner nunca más allá de entre 15 días o 20 días, nunca más allá. Lo normal sería 7 días, igual que el máximo que está estipulado, por ejemplo, cuando se está durante el periodo de prueba, que ahí sí está definido. Nunca puede ser de más de 7 días, en el caso del periodo de prueba. Preguntaban también, Julián, para la persona empleadora, ¿cómo le repercute en la declaración de la renta? Para la persona empleadora, en algunas comunidades tienen algunas ayudas o beneficios por el hecho de tener una contratación por cuidados de menores, pero eso viene en las bonificaciones que reciben los declarantes, pero ya digo por comunidades. En la parte de la comunidad, en la parte particular de las cuotas que se pagan para la comunidad, de la renta, vamos, la declaración de la renta. En el caso de las empleadas sí que hay que tener mucho cuidado porque este es un sector que no tiene retenciones. Y entonces, al no tener retenciones a cuenta del IRPF, hay que tener mucho cuidado con el tener dos empleadores. ¿Por qué? Porque la obligación de hacer la declaración de la renta anual del IRPF, con dos o más empleadores, estamos hablando de a veces de ganar una cifra que estaba ahora mismo en 14.000 y poco. Si no sube, es muy fácil llegar a ella. Y entonces hay gente que se mete en trabajos que encima, si lo declaran, si van a llevar la sorpresa de que se quedan a lo mejor sin cobrar gran parte del segundo trabajo que hace. Es decir, para los empleados hay que tener cuidado cuando uno se mete en eso, en hacer dos trabajos y si tienes que declararlo, hacer la declaración de la renta. Nos preguntaban, Julián, todas estas personas que nos están escribiendo mensajes, diferentes tipos de mensajes, pero con la misma idea. O sea, he trabajado hasta la actualidad de manera en el empleo doméstico sin contrato. ¿Tengo algún tipo de prestación? ¿Podría intentar agarrarme a algún recurso para que se referencie, ¿no? Y poder tener alguna... Nada, eso
eso todo, yo no soy experto en la parte de extranjería ni en la parte de, bueno, cómo legalizar vamos, conozco lo básico, pero no tengo suficiente experiencia, pero vamos, no hay muchas posibilidades de hacer valerlo. Eso sirve, digamos, para ir tirando, para estar aquí pasando o transcurriendo, o sea, poder sobrellevar la vida de manera más o menos digna o en unas condiciones que ni siquiera son dignas, pero por lo menos sobrevivir hasta conseguir los arraigos social o laboral o el que corresponda. Pero ya digo que yo no tengo experiencia porque no hago tramitaciones nunca de los temas de arraigo y demás. Lo que sí que le van a pedir siempre es un precontrato y sí que es cierto que la mayor parte de los empleadores que tienen contratadas en negro a esas personas, lo que hacen es luego presentar el precontrato, ¿no? Darles esa facilidad de presentar el precontrato o el compromiso de contratación de esa persona una vez la persona obtenga el permiso de residencia y trabajo, pero no sirve para mucho más. Perfecto. Mira, son ya las 12 justo. Te planteo la última pregunta. Dice, hola, si soy una persona autónoma con más de 3 años haciendo todos mis pagos y si en algún momento no puedo seguir trabajando, ¿puedo cobrar el paro? Hombre, es que autónomo no tiene nada que ver con el empleado de hogar y lo único que el tema de los autónomos, que lo de cobrar es en función de cómo se ha dado de alta en el sistema RETA. No es habitual, muchos autónomos no se dan de alta y no cotizan por el paro. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil demostrar, prácticamente tienes que demostrar que tu negocio se ha ido a quiebra y si no, no cobras el paro. O sea, poco más o menos eso. Pero eso no tiene nada que ver con el empleo de hogar. Perfecto. Bueno, Julián, vamos a pasar todo este vídeo, lo vamos a pasar para la gente que lo quiera volver a ver. Todas las PDF que hemos estado compartiendo en pantalla los vamos también a enviar. Os vamos a dejar también el contacto de la plataforma para si cualquier persona también quiere hacerle alguna pregunta de la plataforma a Julián. Lo último que nos queda, Julián, es agradecerte tu presencia aquí hoy. La verdad que bueno, ha sido un placer dar luz en todas estas modificaciones legislativas que plantea el nuevo decreto, ver qué circunstancias mejora, qué circunstancias se han quedado de manera similar y, bueno, decirle a todo el mundo, sobre todo remarcar, Julián, ¿verdad?, una cuestión que planteaba, la importancia de tener ese contrato para luego poder tener derecho a esa prestación. Vale, sí, ya digo que les pasamos la documentación y con la documentación ven que bueno, se familiarizan, ¿no? de lo que hay, esa guía, esa mini guía y un poco por recordar, ¿no? Las cosas más importantes en relación con los contratos, salarios, despidos. Correcto. Pues nada, muchísimas gracias a todas las Nada, personas a también que han vosotros. estado aquí asistiendo al día de hoy.